Mira tu vida ahora mismo y responde sin mentirte. Si mañana pierdes tu fuente principal de ingresos, ¿cuánto tiempo tardaría el mundo en empezar a tratarte diferente? No hablo de lujos, hablo de respeto, de opciones, de dignidad. Una semana sin dinero no es tragedia. Un mes empieza a doler. 3 meses cambian la forma en que te miran. 6 meses cambian la forma en que tú te miras a ti mismo. La mayoría vive convencida de que está a salvo. Un sueldo estable, una rutina, un pequeño colchón. Pero esa seguridad es frágil. Un despido, una enfermedad, una crisis inesperada. Y de pronto descubres que tu libertad dependía de un depósito mensual. Que tu voz tenía peso mientras pagabas. Que tu opinión era bienvenida mientras eras útil. Cuando el dinero desaparece, algo más desaparece con él. Tu margen de decisión. Empiezas a aceptar condiciones que antes habrías rechazado. Empiezas a tolerar faltas de respeto que antes no habrías permitido. Empiezas a pedir oportunidades en lugar de elegirlas. Y sin darte cuenta, pasas de protagonista a solicitante. Ahora observa el extremo contrario. Hay personas que, incluso cuando fracasan, no caen. Cometen errores, pierden negocios, atraviesan crisis y sin embargo siguen decidiendo, siguen negociando desde arriba, siguen caminando con calma. ¿Por qué? No es suerte, no es talento sobrenatural, es estructura, es reserva, es poder acumulado. Aquí está la pregunta incómoda. ¿Qué entienden ellos sobre el dinero que tú todavía no entiendes? Porque no se trata solo de tener más, se trata de lo que el dinero representa en el tablero real del mundo. Representa margen, representa tiempo, representa capacidad de decir no sin miedo a las consecuencias. Desde pequeños te enseñaron que el dinero no es lo más importante, que lo esencial es ser buena persona, que la ambición es peligrosa, que querer mucho es sospechoso. Y mientras tú repetías esa lección, otros aprendían otra distinta. Quien controla los recursos controla las decisiones. No es un discurso moral, es un análisis de poder. Y el poder, te guste o no, define quién influye y quién obedece, quién impone condiciones y quién las acepta, quién arriesga con inteligencia y quién evita cualquier riesgo por miedo a perder lo poco que tiene. Si alguna vez sentiste que trabajas más de lo que recibes, si alguna vez notaste que ciertas personas son escuchadas aunque digan poco, si alguna vez percibiste que la justicia, el respeto y la admiración parecen distribuirse de manera desigual, entonces ya has visto una parte de la verdad, pero solo una parte, porque lo que casi nadie explica es el mecanismo oculto que convierte el dinero en una ventaja estructural. No es superficial, no es materialista, es estratégico, y entenderlo cambia la forma en que te posicionas en el mundo. En los próximos minutos no vamos a hablar de lujo ni de ostentación. Vamos a hablar de dominio, independencia y supervivencia en un sistema que premia al que puede sostenerse solo. La pregunta no es si el dinero es bueno o malo. La pregunta es qué ocurre cuando no lo tienes en cantidad suficiente. Porque en el fondo lo sabes, el miedo más profundo no es perder cosas, es perder capacidad de elección. No es quedarte sin comodidad, es quedarte sin voz. Y cuando dependes completamente de otros para sostener tu vida, cada decisión deja de ser tuya. Esa es la verdadera fragilidad que casi nadie se atreve a nombrar. Y cuando lo entiendas, ya no podrás ignorarlo, porque el verdadero poder no empieza cuando ganas más, sino cuando ya no necesitas permiso para decidir tu siguiente movimiento. Durante siglos se ha repetido la misma frase: el dinero no lo es todo. Suena noble, suena equilibrado, suena incluso inteligente, pero observa quién suele repetirla con más convicción, quienes no tienen que preocuparse por él. Maquiavelo entendía algo que la mayoría prefiere ignorar. Los discursos morales casi siempre protegen una estructura de poder ya existente. No se promueve la moderación por bondad, sino por conveniencia. Un pueblo que no ambiciona es un pueblo fácil de dirigir. Desde pequeño te enseñaron a no obsesionarte con el dinero, a no medir tu valor por él, a no convertirlo en prioridad. Y en apariencia, ese consejo parece sano. El problema no es el mensaje superficial, el problema es lo que oculta. Porque mientras tú aprendías a no darle tanta importancia, otros aprendían a dominarlo.
Maquiavelo decía que los hombres juzgan más por lo que ven que por lo que es. Y lo que se ve en el mundo moderno es poder financiero. Las decisiones que realmente mueven estructuras no se toman por pureza moral, sino por capacidad económica. Mira cualquier institución fuerte, cualquier empresa dominante, cualquier figura influyente. Todas tienen algo en común: control de recursos. No es casualidad, es estructura. La gran mentira no es que el dinero no sea todo. La gran mentira es hacerte creer que puedes prescindir de él sin pagar consecuencias reales. Cuando dependes completamente de un salario, tu margen de negociación se reduce. Cuando no tienes reservas, el riesgo se convierte en amenaza. Cuando no tienes activos, el tiempo deja de ser tu aliado y se vuelve presión constante. Y la presión constante cambia tu carácter. Te vuelve más prudente de lo que deberías ser, más tolerante ante lo inaceptable, más silencioso cuando deberías hablar, más obediente cuando deberías imponer límites. Maquiavelo observó que el poder se sostiene cuando se elimina la vulnerabilidad estructural. En su tiempo era el ejército y el oro. En el tuyo es la independencia financiera. Un hombre sin recursos suficientes puede ser brillante, puede ser honesto, puede ser talentoso, pero su margen está condicionado. Y el margen lo es todo. La sociedad moderna utiliza una narrativa sutil, romantiza la escasez como humildad y sospecha de la abundancia como ambición peligrosa. Así, el deseo de riqueza se convierte en algo que debes justificar. Pero piensa estratégicamente. ¿Quién se beneficia de que la mayoría no aspire a acumular poder económico real? Un sistema donde la mayoría solo busca estabilidad es un sistema donde pocos acumulan control. No necesitas conspiraciones para entenderlo. Solo necesitas observar incentivos. Maquiavelo no hablaba de bondad ni de maldad, hablaba de realidad. Y la realidad es que el respeto, la influencia y la capacidad de decisión aumentan proporcionalmente a tu independencia material. No porque el dinero sea mágico, sino porque elimina el miedo. El miedo a perder el empleo, el miedo a no pagar, el miedo a quedarte fuera, el miedo a arriesgar. Mientras el miedo gobierne tus decisiones, no eres libre, eres gestionable. Y aquí está el punto que pocos se atreven a decir: la pobreza no es una virtud moral, es una condición estratégica débil. Puede haber dignidad en ella, sí, pero no hay poder. Y sin poder, tus ideales dependen de la tolerancia de otros. Maquiavelo entendía que la estabilidad se construye sobre recursos propios, no sobre la buena voluntad ajena. Depender permanentemente de estructuras externas te obliga a protegerlas incluso cuando te perjudican. Eso es lo que casi nadie explica. No se trata de adorar el dinero, se trata de entender que sin él en cantidad suficiente, tus opciones se reducen. Y cuando tus opciones se reducen, tu libertad también. La mayoría no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de margen. Y el margen no se construye con frases motivacionales, se construye acumulando poder financiero estratégico. Aquí es donde empieza la diferencia entre sobrevivir y dominar, porque mientras algunos viven intentando no caer, otros construyen una posición desde la cual incluso caer no los destruye. Y eso no es suerte, es comprensión del juego. Y aquí es donde casi todos se detienen. Comprenden que el dinero importa, pero lo reducen a comodidad, lo confunden con lujo, lo asocian con ostentación, y al hacerlo, minimizan su función real. El dinero no es decoración, es apalancamiento, es la capacidad de influir sin gritar, de esperar sin desesperar, de rechazar sin temblar. Maquiavelo sabía que quien controla los recursos, controla el ritmo del juego. Puede acelerar cuando otros dudan, puede frenar cuando otros se precipitan, puede observar mientras los impacientes se desgastan. Esa ventaja invisible es la que separa al que sobrevive del que impone condiciones. Y lo más interesante es que esta ventaja no se nota desde fuera. No brilla, no presume, opera en silencio. Pero cuando aparece una crisis, se revela con brutal claridad. Ahora viene lo que casi nadie explica. El dinero no solo compra cosas, compra posiciones invisibles dentro del juego social. Y esas posiciones cambian las reglas a tu favor sin que tengas que anunciarlas. Primer mecanismo, el dinero controla la percepción. La mayoría cree que el respeto se gana únicamente con carácter. Eso es incompleto.
El respeto visible en sociedad suele amplificarse cuando hay respaldo económico. Una misma idea dicha por dos personas no pesa igual si una tiene recursos y la otra no. No porque la idea cambie, sino porque la percepción cambia. Maquiavelo entendía que los hombres juzgan por apariencias y resultados, y el dinero crea una apariencia de competencia antes de que abras la boca. La seguridad financiera se traduce en postura, en calma, en ausencia de urgencia. Y la ausencia de urgencia transmite poder. Cuando no necesitas convencer, convences más. Segundo mecanismo, el dinero controla el riesgo. El pobre arriesga y puede quedar fuera del juego. El que tiene reservas arriesga y si falla, sigue dentro. Esa diferencia altera completamente la estrategia. Imagínate dos personas con el mismo talento. Una vive al límite de sus gastos, la otra tiene capital acumulado. ¿Quién puede tomar decisiones más audaces? ¿Quién puede rechazar una oferta mediocre esperando algo mejor? ¿Quién puede invertir tiempo en aprender sin presión inmediata? El riesgo no es igual para todos. Para algunos es una amenaza existencial. Para otros es una jugada calculada. El dinero transforma el riesgo de peligro en herramienta. Tercer mecanismo, el dinero controla la lealtad. Las personas hablan de amistad y valores, pero en estructuras reales la estabilidad financiera sostiene relaciones duraderas, no porque todo sea interés, sino porque la seguridad reduce tensiones. Un proyecto con fondos atrae talento, una visión sin recursos depende de sacrificios constantes, y los sacrificios constantes desgastan incluso las convicciones más fuertes. Maquiavelo sabía que el apoyo no se mantiene solo con ideales, se mantiene con capacidad de sostener a quienes te rodean. El dinero no compra amor auténtico, pero sí compra estabilidad, y la estabilidad mantiene alianzas. Cuarto mecanismo, el dinero controla el tiempo. Este es el más poderoso. Cuando no tienes margen económico, tu tiempo pertenece a la urgencia. Trabajas para cubrir gastos inmediatos. Piensas a corto plazo, decides bajo presión. Cuando tienes respaldo financiero, tu tiempo se expande. Puedes planificar, puedes observar, puedes esperar el momento correcto, y quien controla el tiempo controla el resultado. La paciencia estratégica es un privilegio financiero. Ahora une los cuatro mecanismos: percepción, riesgo, lealtad y tiempo. Si controlas la percepción, eres tomado en serio. Si controlas el riesgo, puedes avanzar sin miedo. Si controlas la lealtad, no estás solo. Si controlas el tiempo, juegas a largo plazo. Eso no es lujo, es ventaja estructural. Y aquí está lo que casi nadie dice claramente. La acumulación de dinero no es un capricho materialista, es la construcción de una plataforma desde la cual tu carácter, tu inteligencia y tu ambición pueden operar sin estar encadenados por la necesidad. Muchos fracasan no porque les falte capacidad, sino porque operan desde presión constante. Y la presión constante reduce visión, creatividad y firmeza. Maquiavelo no glorificaba la riqueza por sí misma. Entendía que quien quiere conservar poder debe eliminar vulnerabilidades. En el mundo moderno, la mayor vulnerabilidad es la dependencia económica. Cuando dependes, negocias desde abajo. Cuando dependes, hablas con cautela. Cuando dependes, eliges seguridad sobre expansión. Pero cuando has construido respaldo suficiente, algo cambia dentro de ti. Tu tono cambia, tu postura cambia, tu tolerancia cambia. Empiezas a pensar en términos de estrategia y no de supervivencia, y esa transformación es silenciosa, pero radical. El dinero en cantidades estratégicas no te convierte en otra persona. Te permite ser plenamente quien eres sin miedo a las consecuencias inmediatas. Eso es poder real, no el que grita, no el que presume, el que decide. Y cuando entiendes estos mecanismos, ya no ves el dinero como objetivo superficial, lo ves como instrumento, como estructura, como defensa y como ofensiva al mismo tiempo. La pregunta entonces deja de ser si el dinero es importante. La pregunta se convierte en cuánto necesitas acumular para dejar de jugar en desventaja. Hay algo más que debes entender. Estos mecanismos operan incluso cuando no eres consciente de ellos.
Están activos en cada negociación, en cada entrevista, en cada alianza, en cada conflicto. Quien posee recursos suficientes puede retirarse sin colapsar, y la capacidad de retirarse es una forma silenciosa de dominio. El que no puede irse está atrapado. El que puede irse impone condiciones. Esa simple diferencia redefine cualquier interacción humana. No se trata de exhibir riqueza, sino de saber que tu posición no depende de la aprobación inmediata de nadie, y esa seguridad invisible modifica tu conducta de forma irreversible. Hasta ahora hemos hablado del dinero como estructura de poder. Pero aquí es donde la mayoría comete el error más peligroso: confundir ingresos con independencia. Ganar dinero no es lo mismo que controlar dinero. Puedes tener un salario alto y seguir siendo frágil. Puedes facturar mucho y seguir viviendo bajo presión constante. Puedes aparentar éxito y no tener margen real. Maquiavelo entendía que el poder no está en lo que entra, sino en lo que permanece bajo tu control. La mayoría vive en una trampa moderna, intercambia tiempo por dinero y llama a eso seguridad. Pero si ese flujo se detiene, todo se derrumba. Eso no es poder, es dependencia bien pagada. Aquí aparece un concepto clave: independencia estructural. Independencia estructural significa que tu vida no depende de una sola fuente, de una sola decisión externa, de una sola aprobación. Significa que has construido una base que sostiene tu posición incluso si una pieza falla. El error común es creer que ahorrar es suficiente. El ahorro protege pero no expande. El ahorro es defensa. El poder necesita algo más: activos. Un activo es cualquier cosa que trabaje para ti sin requerir tu presencia constante. Puede ser una inversión, una propiedad, una participación en un negocio, una habilidad escalable, una marca personal monetizable. No importa la forma, importa la estructura. Cuando tienes activos, tu relación con el dinero cambia. Ya no dependes únicamente de intercambiar horas por ingresos, empiezas a construir flujos sin desgaste directo. Eso altera tu psicología, porque el verdadero cambio no ocurre cuando ganas más, ocurre cuando sabes que, aunque te detengas por un tiempo, sigues cubierto. Maquiavelo hablaba de eliminar vulnerabilidades antes de que el enemigo aparezca. En términos modernos, la vulnerabilidad es tener todos tus ingresos atados a tu esfuerzo diario inmediato. Si enfermas, caes. Si te despiden, caes. Si el mercado cambia, caes. Eso es fragilidad. La ventaja real se construye reduciendo esa fragilidad paso a paso. Primero, creando reservas suficientes para sobrevivir sin ingresos durante meses. Segundo, desarrollando habilidades que puedas monetizar en distintos entornos. Tercero, adquiriendo activos que generen retorno independiente de tu tiempo. No es glamour, es estrategia. Muchos quieren resultados rápidos, pero el poder financiero sólido se construye con disciplina acumulativa. Pequeñas decisiones sostenidas durante años generan una posición que desde fuera parece suerte. Y aquí está la parte que pocos comprenden. El objetivo no es ser rico para impresionar, es ser suficientemente fuerte para no depender. Cuando alcanzas cierto nivel de respaldo, tu comportamiento cambia. Puedes negociar mejor, puedes rechazar oportunidades que no encajan, puedes esperar sin ansiedad. La ansiedad económica es uno de los mayores saboteadores de decisiones inteligentes. Obliga a aceptar lo inmediato en lugar de lo estratégico. Maquiavelo sabía que quien actúa por desesperación pierde claridad, y la desesperación moderna tiene nombre: urgencia financiera. Por eso, a toda costa no significa ilegalidad ni imprudencia. Significa prioridad. Significa que entiendes que construir independencia económica no es opcional si deseas libertad real. A toda costa significa disciplina sobre impulso, inversión sobre consumo, construcción sobre apariencia. El consumo da placer inmediato, la construcción da poder duradero. La mayoría elige consumo porque es visible. El poder se construye en silencio, y cuando finalmente se nota, parece repentino, pero nunca lo fue. La ventaja estratégica real no es tener millones, es haber alcanzado un punto donde las decisiones importantes ya no están condicionadas por el miedo inmediato. Ese punto cambia tu postura frente al mundo. Dejas de pedir, empiezas a elegir. Dejas de reaccionar, empiezas a anticipar. Y en ese momento entiendes algo esencial:
El dinero no es el fin, es el instrumento que te permite vivir bajo tus propios términos. Sin instrumento dependes, con instrumento diriges, y dirigir tu propia vida es la forma más pura de poder. Hay otro error silencioso que debilita a muchos: construir ingresos sin construir posición. Posición significa influencia, reputación, acceso. Cuando combinas activos financieros con posicionamiento estratégico, tu poder se multiplica. No solo generas dinero, sino oportunidades. Maquiavelo comprendía que el poder duradero no depende de un golpe brillante, sino de consolidar ventajas. En el mundo actual, eso implica reinvertir, fortalecer redes, diversificar fuentes y evitar depender de un solo pilar. Cada decisión financiera debería responder a una pregunta simple: ¿esto me hace más dependiente o más independiente? Si aumenta tu dependencia, aunque luzca rentable, te debilita. Si amplía tu margen, aunque sea lento, te fortalece. La independencia no se siente espectacular al inicio, se siente disciplinada, incluso incómoda. Pero con el tiempo, esa incomodidad se transforma en dominio silencioso. Al final, todo se reduce a una decisión que pocos se atreven a formular con honestidad. ¿Quieres comodidad o quieres control? Porque no siempre son lo mismo. La comodidad busca estabilidad inmediata, un ingreso fijo, una rutina predecible, un riesgo mínimo. Y no hay nada inherentemente malo en eso. Pero la estabilidad sin estructura es frágil, y lo frágil depende de factores externos. El control es distinto. El control exige construcción, exige paciencia, exige sacrificar placer presente por poder futuro. No promete tranquilidad inmediata, promete margen. Maquiavelo entendía que el poder no se regala ni se improvisa, se construye antes de necesitarlo. El error más común es querer seguridad sin haber creado base. La mayoría espera sentirse lista para empezar a acumular. Espera que las condiciones mejoren, espera ganar un poco más, espera tener más tiempo. Pero la acumulación estratégica comienza cuando decides que tu libertad no será negociable. A toda costa no significa cruzar límites morales ni actuar con imprudencia. Significa que tu prioridad será eliminar vulnerabilidades antes de adornar tu vida con distracciones. Significa que cuando enfrentes la elección entre consumir o invertir, elegirás fortalecer tu posición. Significa que cuando enfrentes la elección entre aparentar o construir, elegirás construir. Significa que cuando enfrentes la tentación de comodidad inmediata, recordarás el precio oculto de la dependencia, porque la dependencia siempre cobra intereses invisibles. Te cobra en silencio cuando no puedes decir lo que piensas. Te cobra cuando aceptas condiciones que sabes que no te convienen. Te cobra cuando rechazas oportunidades por miedo a perder lo poco que tienes. Y ese costo acumulado termina siendo mayor que cualquier sacrificio inicial que requiera construir independencia. La diferencia entre el hombre que manda y el que obedece no es inteligencia pura, no es suerte, es posición. Y la posición se compra con disciplina sostenida. Cuando construyes respaldo suficiente, algo cambia en tu interior. No necesitas impresionar, no necesitas convencer con desesperación, no necesitas aceptar lo primero que aparece. Empiezas a elegir. Esa palabra lo resume todo: elegir. Elegir con quién trabajar, elegir dónde vivir, elegir qué riesgos tomar, elegir qué conflictos ignorar, elegir qué oportunidades perseguir. Sin respaldo financiero, muchas de esas elecciones son ilusiones. Con respaldo, se convierten en opciones reales. Maquiavelo no buscaba moralizar el poder, buscaba entenderlo, y entendió que quien depende completamente de otros nunca es verdaderamente libre, por más virtuoso que sea. La pregunta entonces no es si el dinero es importante. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de la independencia antes de que la vida te obligue a pagar el precio de la dependencia. Porque uno de esos precios lo eliges tú. El otro lo impone la circunstancia. La acumulación de dinero en cantidades estratégicas no es obsesión superficial, es previsión, es blindaje, es expansión futura, es poder decir no, y poder decir no es una de las formas más puras de libertad. En este punto ya sabes algo que la mayoría evita mirar directamente.
El mundo no funciona en función de intenciones, sino de capacidad. La capacidad se construye, y se construye priorizando lo que te da margen sobre lo que te da aplauso. Puedes seguir viviendo bajo la narrativa cómoda de que no es tan importante, o puedes aceptar la realidad estratégica y empezar a construir una posición desde la cual no tengas que pedir permiso para vivir como deseas. La decisión es silenciosa. Nadie te obliga, nadie te aplaude al principio, pero con el tiempo la diferencia se vuelve evidente. Algunos vivirán reaccionando, otros vivirán dirigiendo. Y esa diferencia comienza con una pregunta incómoda que solo tú puedes responder. ¿Vas a conformarte con sobrevivir o vas a construir poder suficiente para no volver a temer? Si este mensaje resonó contigo, si te hizo pensar diferente, escribe en los comentarios, elijo construir margen. Y si quieres seguir entendiendo cómo funciona el poder en el mundo real, continúa con el siguiente video. Aquí no hablamos de fantasías, hablamos de estrategia.